¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este ratito en el puerto. Empezamos la semana, última semana del mes de marzo, y ojalá que el mes de abril sea igual o mejor que el mes que se nos va. Y nosotros que comenzamos la semana dando la bienvenida otra semana más a Miguel Pérez de Irigoyen. Miguel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A vosotros por la invitación. Con nosotros, y bueno, siempre tenemos la oportunidad de conocer más cerca, ¿no? Más de cerca el papel que muchas veces tenemos que lidiar con la justicia, y en este caso el derecho al honor, que muchas veces algunos y algunas se lo saltan. Pues sí, hay gente que piensa que bajo el derecho, que es importantísimo, a la libertad de expresión, vale todo, y ejerciendo ese derecho, lo que hay que tener en cuenta es que el límite del ejercicio de ese derecho está y radica en el honor de la persona a la que uno se está refiriendo. Prevalece siempre mucho más el honor que a esa libertad de expresión. Depende, no siempre. No siempre. Es una lucha de derechos en los que hay que ponderar cuando la libertad de expresión supera o es prevalente respecto al derecho al honor, y cuando el derecho al honor es prevalente respecto a la libertad de expresión. Fundamentalmente, si la opinión o la noticia que se está vertiendo es veraz y tiene carácter informativo y es cierta, prevalece sobre el derecho al honor de la persona a la que se refiere. En el caso de los medios de comunicación, de los medios informativos, evidentemente esa libertad de expresión, como vosotros bien conocéis y me consta que hacéis, pues os exige un plus de investigación, de confirmación de los datos que os llegan, y que efectivamente, si esos datos son ciertos, se confirma la certeza de la información, en esos casos está más protegida la libertad de expresión que el derecho al honor de la persona, siempre y cuando no se le atente. Y ahora que tenemos la posibilidad de estar prácticamente conectados las 24 horas del día, todo son comentarios, todo son opiniones, las redes sociales, el papel que desempeñan esa libertad de expresión y también el respeto a ese honor. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se conjuga? Claro, digamos que uno de los aspectos negativos que puede tener el que todos los días tenemos una tablet, un teléfono, algo en nuestras manos y acceso casi al segundo a redes sociales y a ese tipo de información, evidentemente ha dado lugar, y son tristemente famosos, por los casos de cuando falleció el torero, los casos de ese pequeño aficionado a la tauromaquia con esa tristísima enfermedad como el cáncer. Evidentemente es en esos casos los que se dan ese tipo de... Eso no es información, evidentemente, eso no entiendo yo que no está protegido por la libertad de expresión, sino que eso eran puros insultos, en este caso vejaciones, incluso en muchos casos podrían ser calificados como calumnia, y evidentemente son de manera evidente atentatorias contra el derecho al honor. La manera de protegerlo en esos casos, pues hay una doble vía. Está la vía penal, que es, si se considera que se ha cometido un delito bien de calumnia, que es lo que entendemos por insultar, ¿no? Bien de calumnia, o bien atentatorias, un delito de odio, pues está la vía penal, porque tiene sus consecuencias penales, y luego está la vía civil. La vía civil, digamos, es la vía por la cual las personas que entienden que su honor ha sufrido un atentado pueden reclamar una indemnización que de alguna manera venga a resarcir ese honor mancillado, ese honor afectado. Cuando ese tipo de acusaciones o ese tipo de manifestaciones o ese tipo de, perdonad que lo diga así, de burradas se dicen por redes sociales, pues evidentemente tienen un plus de gravedad al realizarse, difusión, ¿no? efectivamente, al realizarse en medios con una alta difusión, en medios que son muy accesibles al común de los ciudadanos, porque en definitiva Twitter, pues oye, un comentario en Twitter puede llegar a cuántas miles de personas. Pues prácticamente igual pasa en un comentario en Facebook. El matiz que tiene ahora esto es que hace 10 años el derecho al honor y los conflictos entre las libertades de expresión y el derecho al honor era entre los periodistas y las personas sobre las que se informaban. No existía ese día a día
Hoy el honor no te lo tiene por qué manchar un periodista, sino que simplemente cualquier persona con un teléfono y una red social, pues te insulta y te veja y dice de ti pues lo primero que le viene en gana. Sin medir, muchas veces creemos, o las personas que hacen eso, evidentemente, sí, creen que el hecho de estar detrás de un perfil de Facebook o de una foto de Facebook, de un nick, sea un perfil falso, hay maneras de localizarlos. De hecho, muchos de los que se han realizado, los casos que hemos dicho, se ha realizado. Afortunadamente, España tiene una magnífica brigada de delitos telemáticos, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, y los comentarios en redes sociales siempre dejan rastro. Y aparte, Miguel, no es gratuito, ¿no? Es decir, el difamar, insultar, vejar, eso no es gratuito. Me refiero que tiene unas consecuencias. Claro, evidentemente siempre puede tener unas consecuencias penales, que son las que hemos dicho. Bueno, pues habrá casos en los que, dependiendo de su gravedad, pues tengan una pena u otra. Podemos estar hablando de calumnia, podemos estar hablando de injurias, que es cuando se te está imputando, por ejemplo, la comisión de un delito. Yo personalmente sufrí un comentario en Facebook, en una época mía profesional, sufrí un comentario en Facebook sobre el que se me imputaba un delito y evidentemente ejercí mi derecho, y afortunadamente minutos antes de que se dictase sentencia, pues la persona que había realizado esos comentarios se retractó ante su señoría. Eso es la vía penal, evidentemente, y luego está la vía civil. La vía civil no existe un baremo como tal, de decir, oye, ¿cuánto vale el derecho al honor de una persona? Y en base a ese baremo poder calcular el hecho de insultarlo o de imputarle un delito falso, cuál es cuánto cuesta, cuánto le puede costar. Esa cuantía la dictamina el propio juez, se llega a un acuerdo. Claro, eso generalmente es función jurisdiccional. La Ley de Protección de Derecho al Honor establece que cuando se haya acreditado la vulneración del derecho al honor y así se acredite en sentencia, se podrá establecer una indemnización que pretenda resarcir ese derecho al honor manchado por parte de esas afirmaciones, y evidentemente en la imposición de la cuantía pues se tiene en cuenta el grado de difusión que ha tenido esas manifestaciones. Evidentemente no es lo mismo que esas manifestaciones se realicen en la barra de un bar y haya 7 testigos, a que se hagan en un medio de comunicación, en una rueda de prensa o en un periódico o en un canal de una red social como puede ser Twitter, en la que puede tener acceso a muchísimas. Y la labor digamos, de cuantificación, de establecer el quantum de esa indemnización, efectivamente le corresponde a los jueces que conocen del asunto. Sí. Hablando de rueda de prensa, cojo el Viva el Puerto del pasado viernes, donde en una rueda de prensa de meses atrás, creo que son 2 años, ¿no? 2 años. Creo que fue en septiembre de 2015 ese caso concreto, sí. Y bueno, se habla de vulneración del honor. ¿Te suena el caso? Imagino. Sí, me suena el caso. Yo tenéis bueno, en fin, sois periodistas, tenéis una información prácticamente directa y casi os enterasteis antes que nosotros. Yo el día que se dictó esa sentencia me encontraba fuera de viaje y prácticamente me la desayuné con vosotros en la prensa. Eso es un caso prototípico de lo que estábamos hablando. En esa rueda de prensa se realizaron una serie de manifestaciones, a mi criterio, desde luego, muy poco afortunadas y luego, bueno, según ha dicho el juez, evidentemente absolutamente falsas, en las que se imputaba a una persona muy conocida, a Daniel Pérez, el antiguo consejero delegado de Apensa, se le imputaba la comisión de un delito, vamos, se le decía que, bueno, pues como lo que se venía a decir es que le había otorgado contratos a un socio suyo. Se estaba beneficiando de su cargo, claro, de su puesto. De su puesto, o como mínimo estaba beneficiando con su puesto a sus socios. Esa información era falsa, así lo ha dicho su señoría en esa sentencia, era falsa en origen, puesto que ya existían documentación emitida por la propia Apensa que negaba que eso había sido así, pero es que además, según se ha podido ver en el procedimiento judicial, y según ha acreditado el juez, los condenados conocían que eso era falso. Y a pesar de ello, no solo no cejaron en su insistencia, porque esto empezó en verano de 2015, continuó en septiembre de 2015, pero el punto álgido estuvo en noviembre de 2015, en el que ya sin ningún tipo de duda emitieron una nota de prensa en la que pues lo que dijeron fue
que se habían confirmado todas las sospechas y que se había confirmado con la investigación que se había realizado por parte del Ayuntamiento y de Apensa que Daniel Pérez había otorgado contratos a un socio. Y evidentemente pues era falso, y como tal pues Daniel entendió que debía de ejercer su acción civil de protección al derecho al honor. Nunca le agradeceremos lo suficiente que confiara en nosotros, en nuestro despacho, en ese asunto, y bueno, pues afortunadamente la sentencia dictada le ha dado la razón. Sí hemos de decir, y a mí eso me gusta siempre recalcarlo, que es una sentencia que evidentemente tiene posibilidad de recurso, que está ahí, que los señores, los demandados, tienen todo el derecho del mundo a recurrirla, y evidentemente está en su derecho también. Claro, está en su derecho, y no debemos de olvidarlo, que no es una sentencia firme, pero que sí es cierto, pues que es una sentencia que, a mi juicio, entiendo que la otra parte pues considerará quizá lo contrario, es una sentencia que entendemos que está muy bien fundamentada y que está muy bien atado el por qué entiende el juez que las informaciones son falsas y por qué su señoría finaliza con la condena con la que ha finalizado. Bueno, Miguel, hablando de lo mismo, pero cambiando un poco de turno referente a este mismo caso, en cuanto a los comentarios que se pueden hacer también en los distintos medios de comunicación, los comentarios bien públicos en cuanto al nick que se pone, eso también tiene una trascendencia legal en cuanto a difamación, insulto. ¿Sigue el mismo procedimiento todo igual? Exactamente igual. Al final el criterio siempre es el mismo, es decir, y lo que hay que lanzar un poco, lo que debe de quedar constancia en la ciudadanía es que bajo o tras la pantalla del nick tampoco se permite todo, porque como decía antes, al final todo lo que hacemos en Internet deja huella, deja un rastro informático, deja un rastro de dirección IP, deja un rastro... Nosotros tuvimos un caso, y me voy a referir brevemente, un trabajador que se enfadó, fue despedido de su empresa, se enfadó y se dedicó a difamar en la página web de esa empresa. Entró muchas veces, difamó, y pues evidentemente la empresa se defendió y conseguimos a través de la IP, porque se lo hacía con un nick falso, evidentemente, con una identidad falsa, y a través de Internet y a través de una investigación que realizó la Brigada de Delitos Telemáticos, en este caso fue de la Policía Nacional, de aquí del puerto, precisamente, porque es un caso del puerto, se consiguió dar con el nick, a través del nick, se consiguió dar con la dirección IP del ordenador y con la dirección IP a través del proveedor de servicio. Se localizó con nombre y apellido a la persona que lo estaba realizando. Por tanto, hay que tener en cuenta, y la gente que nos ve debe de saberlo, pues que en redes sociales no se debe de hacer lo que nadie haría en la calle. Es decir, a nadie se le ocurre cruzarse con nadie y sin venir a cuento pues insultarle. Pues las redes sociales no deja de ser unas calles, son un lugar de encuentro virtual, pero un lugar de encuentro virtual en el que también se puede localizar a la gente. Y en esos casos, pues ese tipo de... Es más fácil. Sí, desde luego, por la calle es más difícil saber, no hay una dirección IP, y como no conozcas a la persona que te lo dice, es más complicado. Pero sí es cierto que hay que lanzar un mensaje de de cautela y de que no todo vale. Coherencia. Y efectivamente, y de coherencia, no todo vale en redes sociales. Bueno, pues Miguel, que muchas gracias por estar aquí nuevamente, un lunes más, creo que hablando muy claro y acercándonos siempre muchos temas judiciales, y que que siempre es bueno para conocer un poquito más y resolver muchas dudas que son las que normalmente nos inundan. Que sea la semana próspera, muy buena, y nos seguimos viendo, y el próximo lunes nuevamente aquí. Igualmente, y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias.